Nunca olvidaré aquel instante en el que la mano temblorosa de Diego se posó sobre mi boca y su voz quebrada susurró: no digas nada, nos están escuchando. Sentí un frío recorrerme la espalda, como si el aire mismo se hubiese vuelto espeso y envenenado. Era mi sobrino, mi niño, y verlo con ese pánico grabado en los ojos me dejó paralizada. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas conozcan historias como la mía. Me quedé rígida, al volante, con el motor del coche zumbando como un animal enjaulado. El latido en mis sienes golpeaba tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Nunca imaginé que una escena tan simple, salir a comprar unos cuadernos, se transformaría en el principio del derrumbe de todo lo que creía conocer. Salamanca, con sus calles tranquilas y sus campanas que siempre me daban calma, de pronto parecía un escenario extraño, vigilante, peligroso. Diego apartó lentamente la mano, pero sus ojos seguían, suplicando silencio. Yo no entendía nada, y sin embargo, algo dentro de mí se estremeció con la certeza de que sus palabras no eran un capricho adolescente. El mundo alrededor parecía torcerse, el aire, las sombras de los árboles, incluso el reflejo del retrovisor me parecían observadores ocultos. Había una amenaza invisible, y yo acababa de entrar en ella sin pedirlo. Ese fue el momento en que mi vida dejó de ser mía. Hasta entonces había vivido entre libros, plantas y rutinas tranquilas, pero bastó una frase susurrada para abrir una grieta en esa calma. Nadie puede prepararse para escuchar de labios de un niño lo que él me confesaría poco después. Nadie puede imaginar el peso de un secreto que amenaza con destruir a una familia entera. Y yo, que siempre había sido discreta y callada, me vi de pronto obligada a elegir entre callar o enfrentar un peligro que jamás había sospechado. Mi vida, hasta ese día, transcurría en una calma casi monótona, como el lento fluir del río Tormes que tantas veces observaba desde los puentes de Salamanca. Me gustaba esa rutina que otros llamarían aburrida: levantarme temprano, preparar mi café con leche bien caliente y hojear el periódico local mientras la luz dorada del amanecer se filtraba por la ventana de mi cocina. Ese instante, con el aroma del café mezclado con el frescor de la mañana, era mi pequeño refugio. Mi barrio estaba formado por calles estrechas y casas antiguas, de esas que guardan los ecos de generaciones enteras. Allí todos nos conocíamos, aunque no necesariamente nos contáramos la vida. Los vecinos saludaban con un gesto de cabeza o con un buenos días rápido, pero rara vez dejaban ver lo que pasaba detrás de sus cortinas. Aún así, yo encontraba cierta tranquilidad en esa familiaridad distante: las mismas caras, los mismos pasos sobre las baldosas gastadas, el mismo repicar de campanas los domingos. Vivía sola desde hacía años, y aunque a veces la soledad me pesaba, había aprendido a llenar los silencios con la compañía de mis plantas. Mi salón estaba invadido por macetas, geranios, potos, cactus y hasta un limonero pequeño que cuidaba como si fuese un hijo tardío. Regarlas cada mañana me daba un propósito, un hilo invisible que mantenía mis días atados a algo vivo. Sentía que esas hojas verdes respiraban conmigo, compartiendo mis silencios. Tras la jubilación, la lectura se convirtió en mi otra gran compañera. Siempre había amado los libros, pero ahora podía dedicar horas a perderme en historias que me llevaban lejos de mi barrio. Leía novelas clásicas, poesía y hasta algún thriller que me mantenía despierta hasta la madrugada. Había algo reconfortante en sentir el peso del papel, en escuchar el crujido de las páginas al pasar, y en inhalar ese olor inconfundible de tinta vieja que parecía envolverme. Mi relación más cercana era con mi sobrino Diego, hijo de mi hermana Elena. Él tenía 15 años y en mí encontraba algo que no hallaba en sus padres: paciencia para escuchar. Cuando venía a mi casa, se tumbaba en el sofá con sus auriculares colgando del cuello y me contaba sus pensamientos más íntimos. Yo, sin juzgar, lo escuchaba en silencio,
a veces acariciándole el cabello como cuando era niño. Esa complicidad nos unía de un modo que me llenaba de ternura. Elena, mi hermana menor, siempre fue la más enérgica de las dos. Casada con Javier desde hacía casi 20 años, formaba con él una familia aparentemente estable. A ojos de todos, eran una pareja respetable, él, trabajador serio, ella, madre dedicada. Yo los veía con frecuencia, sobre todo porque me pedían ayuda para cuidar a Diego cuando estaban ocupados. Nunca me quejé, al contrario, sentía que en esas pequeñas tareas encontraba mi lugar en el engranaje familiar. Las tardes de verano en el barrio solían ser ruidosas, niños jugando a la pelota, vecinos charlando en las puertas, el murmullo de radios encendidas. Pero en mi casa reinaba otra música, la de los discos viejos que todavía conservaba. Me gustaba escuchar tangos, boleros o las canciones de cantautores que me acompañaron en mi juventud. Cerraba los ojos y me dejaba llevar por esas letras, recordando momentos pasados, como si la música fuera un puente hacia versiones más jóvenes de mí misma. Los domingos eran días especiales. Aunque no era especialmente religiosa, solía acompañar a mi hermana a misa, más por costumbre social que por fe profunda. Allí, en aquella iglesia de piedra, los ecos del órgano resonaban con solemnidad, y yo observaba a los feligreses como quien observa una obra de teatro que se repite cada semana. Me impresionaba cómo todos parecían representar un papel, devoción en los gestos, sonrisas contenidas, frases hechas, pero en el fondo, yo sabía que cada uno escondía su propio mundo oculto. El mercado semanal era otro de mis rituales. Caminaba entre los puestos con mi cesta de mimbre, saludando a los tenderos de siempre. Me encantaba elegir tomates rojos, pan recién horneado y quesos que olían a campo. Esos aromas me recordaban a la infancia, cuando acompañaba a mi madre a hacer la compra. El bullicio del mercado era un recordatorio de que la vida seguía girando, aunque mis días parecieran repetirse. A pesar de mi vida aparentemente tranquila, siempre tuve la sensación de estar en un segundo plano, como si no fuera protagonista de nada importante. En las reuniones familiares, solía quedarme al margen, escuchando más que hablando. Me acostumbré a ser la sombra discreta que observaba sin intervenir. Algunos podían verlo como una debilidad, pero yo lo consideraba una forma de protegerme. Prefería no llamar la atención, no despertar comentarios, pasar inadvertida. Mi casa reflejaba ese mismo carácter reservado, nada ostentoso, muebles sencillos, paredes decoradas con fotos familiares y cuadros pequeños que había ido acumulando con los años. Había un olor constante a lavanda, fruto de los saquitos que yo misma preparaba para los armarios. Me gustaba que los visitantes dijeran que mi hogar olía a limpio, porque para mí el orden y la calma eran una manera de mantener a raya la incertidumbre del mundo exterior. Por las noches, antes de dormir, tenía la costumbre de sentarme junto a la ventana y mirar las luces del barrio. Observaba cómo se apagaban poco a poco las casas, hasta que solo quedaban algunos destellos lejanos. Ese ritual me daba una extraña paz, me hacía sentir que, aunque el día hubiera sido insignificante, había formado parte de un ciclo compartido. La ciudad respiraba conmigo, y yo me dormía sabiendo que al día siguiente todo se repetiría. No era una mujer de grandes amistades. Tenía algunas conocidas de la época del trabajo, con quienes tomaba café de vez en cuando, pero nunca pasaba de conversaciones superficiales. La confianza, para mí, era un tesoro reservado a muy pocos, y quizás por eso la relación con Diego significaba tanto. Él me daba la certeza de que aún tenía un lugar en el corazón de alguien, de que no era completamente invisible. Había aprendido a vivir sin grandes expectativas. Mis días no estaban llenos de aventuras, sino de pequeños placeres, el olor del pan tostado, la caricia del sol entrando por la ventana, el sonido de la lluvia contra los cristales.
A veces me preguntaba si era feliz o simplemente estaba resignada. Nunca encontré una respuesta clara, pero la rutina me parecía suficiente, o al menos, eso creía antes de que todo cambiara. En el barrio, los rumores eran parte del aire. Siempre había alguien que comentaba sobre la vida de otro, aunque nadie lo admitiera abiertamente. Yo escuchaba esas conversaciones con distancia, sin dejarme arrastrar. Había aprendido que las apariencias en Salamanca lo eran todo, y que lo que se ocultaba detrás de las fachadas rara vez salía a la luz, hasta que explotaba. Los recuerdos de mi madre me acompañaban a menudo. Ella también había sido una mujer discreta, amante de las rutinas y de los cuidados sencillos. A veces, mientras cocinaba alguna receta heredada, como las lentejas con chorizo que tanto gustaban a Diego, me parecía escuchar su voz guiándome. Era como si esa presencia invisible me recordara que la vida estaba hecha de cosas pequeñas, y que esas pequeñas cosas eran las que sostenían a las personas. En ese entonces, yo creía conocer a mi familia. Elena y Javier me parecían predecibles, sin misterios. Ella, volcada en la casa y en su hijo. Él, ocupado en su trabajo. Diego, con sus inquietudes adolescentes. Nada indicaba que bajo esa fachada hubiese algo más oscuro, y sin embargo, ahora pienso que quizá hubo señales que preferí no ver, por miedo a alterar la paz de mi mundo. La ciudad, con su mezcla de estudiantes y ancianos, de turistas y parroquianos, era un escenario vivo que me gustaba observar desde la distancia. Salamanca tenía un latido propio, marcado por las campanas, los pasos sobre las piedras, las risas que salían de los bares. Yo caminaba entre todo eso como una espectadora, sin protagonismo, sin sobresaltos. Era un papel cómodo. Seguro, mis días se deslizaban como páginas de un libro sin giros, llenos de repeticiones, y yo, sin saberlo, estaba a punto de pasar de lectora a protagonista de una historia que jamás hubiera querido vivir. Si alguien me hubiese dicho entonces lo que me esperaba, habría sonreído incrédula, pero la calma más sólida puede resquebrajarse con un simple gesto, con un susurro inesperado. Hasta aquel momento, mi vida era un mosaico de rutinas y silencios, nada extraordinario, nada que llamara la atención, un lienzo en tonos suaves que me envolvía como un abrigo, y, sin embargo, ese abrigo estaba a punto de desgarrarse, dejándome expuesta a un frío que nunca había imaginado. El destino aguardaba, silencioso, en las sombras de lo cotidiano. Aquel día de otoño parecía tan común como cualquiera. El aire estaba impregnado del olor húmedo de las hojas caídas, y el cielo, con sus nubes bajas, daba una luz grisácea a las calles de Salamanca. Yo había acompañado a Diego a comprar material escolar, y después de una breve caminata decidimos volver en coche a casa. Recuerdo que pensé lo bonito que estaba el barrio vestido de tonos ocres y rojizos, sin imaginar que esa tarde marcaría un antes y un después en mi vida. Encendí el motor y el sonido familiar me dio cierta seguridad. Diego guardaba silencio a mi lado, con la mochila apoyada en sus rodillas, los dedos inquietos golpeando el cierre metálico. Yo lo observé de reojo, pensando que tal vez estaba preocupado por algún examen o por las tensiones propias de la adolescencia. Le iba a preguntar qué le pasaba cuando, de repente, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Sin previo aviso, su mano se posó sobre mi boca con fuerza, fría, temblorosa. Sus ojos, abiertos de par en par, tenían un brillo de pánico que jamás había visto en él. «No digas nada, nos están escuchando», susurró con un hilo de voz que me heló por dentro. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo bajo mis pies hubiese desaparecido. Mis manos, fijas en el volante, se tensaron hasta doler. No reaccioné, me quedé inmóvil, oyendo solo el murmullo del motor y el latido desbocado en mis sienes. Durante unos segundos eternos, mi mente se llenó de preguntas.
¿Quién nos escuchaba? ¿Qué sabía él que yo ignoraba? ¿Por qué tenía tanto miedo? Su respiración agitada me golpeaba la mejilla, y yo comprendí que aquello no era un juego, era real, era grave. Cuando apartó la mano, el silencio se volvió aún más opresivo. Miré alrededor, tratando de entender. El retrovisor reflejaba coches estacionados, transeúntes caminando con normalidad, pero todo me parecía cargado de sospecha. Diego no se movía, solo apretaba la mochila contra su pecho como si escondiera un tesoro o un secreto que no podía compartir. Yo intenté hablar, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. El contraste con mi vida tranquila me golpeó de lleno. Hacía apenas unos minutos, mis pensamientos estaban en las rutinas cotidianas, en preparar la cena o en regar las plantas, y ahora, el miedo había entrado de lleno en mi mundo, desmoronando la calma con un solo susurro. Sentí como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta invisible, y detrás de ella hubiese un abismo oscuro del que no podría escapar. Diego, finalmente, me miró con ojos húmedos y murmuró apenas audible: «Tía, hay cosas que no sabes, cosas peligrosas». Aquella confesión, tan breve y cargada de terror, me atravesó como un cuchillo. No insistí, no lo presioné. Sabía que forzarlo a hablar en ese momento podía romper algo frágil, pero dentro de mí se encendió una alarma, un presentimiento de que mi vida jamás volvería a ser la misma. Ese fue el instante exacto en que todo cambió. La tarde de otoño, con sus hojas muertas y su aire frío, quedó grabada en mí como una cicatriz invisible. Ya no era solo una mujer tranquila de barrio, jubilada y discreta. Ahora me había convertido en depositaria de un secreto aterrador que aún desconocía, pero cuyo peso ya sentía oprimiéndome el pecho. Esa noche, apenas pude dormir. Me acosté con el corazón acelerado, reviviendo una y otra vez el gesto de Diego, su mano temblando contra mi boca, sus ojos desorbitados. Cerraba los párpados y lo veía frente a mí, como si la escena se hubiese grabado en mi piel. Afuera, los ruidos habituales del barrio, un coche arrancando, un perro ladrando sonaban distintos, como señales de una vigilancia que no podía nombrar. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había exagerado, de que Diego estaba nervioso, por alguna tontería. Preparé mi café y abrí el periódico, pero las letras parecían bailar ante mis ojos. No lograba concentrarme. Cada crujido de la madera en la casa me hacía saltar. Empecé a sentir que ya no estaba sola, que alguien podía estar observando desde alguna esquina oscura. Cuando Elena pasó a buscar a Diego esa tarde, lo vi más callado que nunca. Ella me preguntó, medio en broma, si lo había cansado demasiado con mis historias viejas, pero él evitó su mirada y salió rápido. Me dolió ver esa distancia, ese peso invisible en su espalda. Quise detenerlo, preguntarle directamente qué ocurría, pero algo me frenó, el miedo a que mis palabras desencadenaran algo peor. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios y pequeñas señales. Al salir de casa, notaba un coche estacionado más tiempo del normal frente a mi portal. Al principio lo atribuí a la casualidad, pero pronto se volvió constante. Era un vehículo oscuro, con los cristales tintados. A veces, cuando miraba, con disimulo, me parecía ver un rostro fugaz tras el parabrisas. Mi piel se erizaba de inmediato. Comencé a sentirme atrapada en mi propia rutina. Ir al mercado ya no era un paseo, sino una carrera llena de sospechas. Caminaba entre la gente, observando sombras, escuchando murmullos. El bullicio que antes me reconfortaba se volvió hostil, como si cada voz pudiera esconder una amenaza. Comprendí que algo en mi vida había cambiado para siempre, aunque todavía no sabía hasta qué punto. Una tarde, Diego vino a mi casa con la mochila cargada. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien nos oyera desde el pasillo. Me miró con los ojos enrojecidos y me dijo en un susurro, «Tía, no confíes en nadie». Esas palabras me helaron. Quise abrazarlo, protegerlo,
pero él se apartó. Sentí que estaba frente a un muro invisible que no me dejaba entrar en su mundo. Esa misma noche escuché ruidos extraños en el edificio, pasos que subían y bajaban las escaleras, pero nunca tocaban mi puerta. Me asomé por la mirilla varias veces y solo sextas sombras. No sé si fue imaginación o realidad, pero sentí que alguien quería recordarme que estábamos vigilados. Dormí con la luz encendida, abrazando una manta como si eso pudiera protegerme de lo desconocido. Mi hermana Elena parecía ajena a todo. Cuando la veía, me hablaba de cosas triviales, la compra, las tareas escolares de Diego, las reuniones de Javier en el trabajo, pero yo empecé a notar grietas en ese cuadro perfecto. Javier estaba más ausente, sus llegadas a casa eran cada vez más tardías. A veces lo veía desde mi ventana, entrando con el ceño fruncido, hablando por teléfono con un tono agresivo. Empecé a observarlo con otros ojos. ¿Qué clase de asuntos podían ocuparlo hasta tan tarde? ¿Por qué esa tensión constante en su rostro? Lo había considerado un hombre serio, quizá demasiado, pero ahora su silencio me resultaba inquietante. Cada detalle, cada gesto suyo, parecía encajar en una sospecha que aún no me atrevía a formular. El barrio, que antes me parecía seguro, comenzó a volverse un escenario opresivo. Los vecinos seguían saludando igual, pero en cada sonrisa percibía un matiz extraño, como si supieran algo que yo ignoraba. En las conversaciones en la plaza, creía escuchar susurros que se apagaban al pasar yo cerca. Todo se volvió ambiguo, como si las paredes mismas escondieran secretos. El miedo empezó a transformarse en una presencia física. Caminaba con los hombros tensos, los pasos apretados, siempre mirando hacia atrás. Mi cuerpo estaba en alerta constante, como si esperara un ataque inminente. Nunca había sentido esa vulnerabilidad, esa certeza de que mi vida podía ser interrumpida en cualquier momento. Diego, mientras tanto, se mostraba cada vez más retraído. Sus visitas eran breves, sus silencios largos. Una tarde, mientras jugaba nerviosamente con el cierre de la mochila, me confesó entre lágrimas que había visto cosas en la casa que no podía contarme del todo. Si hablo, nos harán daño, dijo con un hilo de voz. Lo abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. En ese abrazo supe que estaba sola en esta carga con él. Quise hablar con Elena, advertirle, pero cada vez que intentaba acercarme, algo me frenaba. Su mirada confiada, su voz tranquila, me desarmaban. ¿Y si yo estaba equivocada? ¿Y si todo era producto de mi imaginación y del miedo de Diego? Pero esa duda me desgarraba, porque en el fondo sabía que había algo mucho más oscuro de lo que podía aceptar. El insomnio se volvió una constante. Pasaba las noches escuchando cada ruido, sobresaltándome con cada sombra que cruzaba la calle. El sonido de un coche arrancando me parecía una amenaza, el crujido de las escaleras, un aviso. Mi casa, antes refugio, se convirtió en un espacio cargado de tensión, donde las cortinas siempre estaban corridas y las luces encendidas demasiado tiempo. Un día, al revisar mi buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro solo había una hoja en blanco. Podría parecer una broma absurda, pero en ese momento lo sentí como un aviso. Temblando, lo rompí y lo tiré al cubo de basura. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, el eco de ese silencio escrito me persiguió. Era como si alguien me hubiera dicho: sabemos dónde vives. Diego comenzó a adelgazar. Sus ojeras eran profundas, y su sonrisa, que antes era tan luminosa, apenas aparecía. Intenté animarlo, cocinarle sus comidas favoritas, leerle fragmentos de libros que solían entretenerlo, pero nada lograba devolverle la calma. Sus ojos estaban siempre fijos en algún punto invisible, como si esperara que algo terrible ocurriera de un momento a otro. Empecé a sentir vergüenza de mi propio miedo. Cuando estaba con los vecinos o con mi hermana, fingía normalidad. Me obligaba a sonreír, a preguntar cosas triviales,
pero dentro de mí ardía la humillación de no poder compartir lo que pasaba, de saber que me tomarían por paranoica si lo contaba. Era un silencio que me oprimía, un secreto que quemaba y que no podía liberar. Javier se volvió el centro de mis sospechas. Una noche, lo escuché en la escalera hablando por teléfono. No distinguí las palabras, pero el tono era áspero, lleno de órdenes y amenazas. Cuando me descubrió observándolo, me saludó con una sonrisa forzada que me heló la sangre. Fue como ver dos rostros en uno, el hombre respetable y una sombra siniestra que se escondía detrás. Mi miedo se mezclaba con una rabia creciente. Me dolía pensar que Diego cargaba solo con algo tan grande, y que yo no tenía el valor de enfrentarlo. En mis pensamientos más oscuros, imaginaba escenarios terribles, que alguien entrara en casa, que nos callaran para siempre, y cada vez que pensaba en eso, el nudo en mi garganta se apretaba más. Un día, mientras caminábamos juntos de vuelta del mercado, Diego me dijo de repente: «Tía, no podemos confiar ni en mamá». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Miré su rostro y vi un dolor inmenso, como si se sintiera traicionado por él. Mundo entero. Yo quise decirle que estaba equivocado, que su madre lo amaba, pero no pude, porque en el fondo, el silencio de Elena también empezaba a parecer sospechoso. Las tensiones en la casa de mi hermana se hicieron evidentes. Discusiones a puerta cerrada, miradas esquivas, noches en que las luces quedaban encendidas hasta tarde. Diego me lo contaba con frases cortas, pero cada palabra era un ladrillo en un muro de secretos que se levantaba más alto entre nosotros. Empecé a notar que en la calle, a veces, alguien parecía seguirme, pasos detrás de mí, que se detenían cuando yo giraba la cabeza, sombras que cruzaban rápido. La paranoia me consumía, pero ¿y si no era paranoia? ¿Y si de verdad nos estaban vigilando, controlando cada uno de nuestros movimientos? En el mercado, un hombre que nunca había visto se me acercó demasiado, con una sonrisa inquietante. No dijo nada, solo me sostuvo la mirada unos segundos antes de alejarse. Esa noche no pude dormir, convencida de que su presencia era otra advertencia, un recordatorio de que estábamos atrapados en algo que no podíamos manejar. Las paredes de mi casa parecían achicarse cada día, el sonido del timbre me sobresaltaba, los golpes en las puertas de los vecinos me hacían temblar. Yo, que siempre había amado el silencio, ahora lo vivía como una tortura. Cada pausa, cada segundo quieto, estaba cargado de amenaza. Mi mente se volvió un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaba este secreto? ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Era realmente mi cuñado parte de algo ilegal? ¿Y Elena lo sabía? La incertidumbre era peor que cualquier verdad, porque me mantenía atrapada en un limbo de sospechas que me desgastaba poco a poco. Diego y yo compartíamos ese secreto sin nombre. Entre nosotros había silencios densos, miradas cómplices cargadas de miedo. Nos aferrábamos el uno al otro como náufragos en medio de un mar oscuro. Y, aunque yo no lo sabía aún, esos días de tensión eran solo el comienzo del verdadero horror que se avecinaba. La tensión llegó a un punto insoportable una noche en que Diego apareció en mi casa con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Traía en la mochila un pequeño cuaderno lleno de apuntes y documentos que había logrado esconder de su padre. Cuando lo abrió frente a mí, mis manos temblaron. Nombres, números de cuentas, direcciones, pruebas de que Javier estaba vinculado a algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginamos. El miedo me invadió con tanta fuerza que sentí náuseas, pero al mismo tiempo, una certeza me atravesó: no podíamos seguir callando. Miré a Diego y supe que él esperaba de mí una decisión, que necesitaba que yo fuese el adulto capaz de protegerlo. En ese instante comprendí que mi silencio podía costarle la vida. Esa noche apenas hablamos, pero nuestras miradas lo dijeron todo. Diego me sostuvo la mano con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas. Yo, con el corazón en la garganta,
decidí que al día siguiente buscaría ayuda. Era un salto al vacío, un riesgo que podía destruirnos, pero también la única salida. Cuando al fin contacté a un agente de confianza en la policía, sentí que mis piernas no me sostenían. Había escrito el número en un papel tantas veces, y siempre lo había guardado en un cajón por miedo, pero ahora no había marcha atrás. Escuchar mi propia voz explicando, aunque de forma entrecortada, lo que sabíamos, fue como romper un hechizo. La cita se fijó para una tarde lluviosa. Diego y yo caminamos juntos hasta el lugar acordado, un pequeño café apartado. El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía acompañar el latido frenético de mi pecho. Cada persona que entraba la miraba como una posible amenaza. Cada sombra me parecía un perseguidor. Cuando el agente se sentó frente a nosotros, su rostro serio me dio un poco de calma, pero también me hizo consciente de la gravedad de lo que estábamos haciendo. Diego deslizó la mochila sobre la mesa y, con las manos sudorosas, le entregó los documentos. Yo no apartaba la vista de la puerta, convencida de que en cualquier momento alguien irrumpiría para detenernos. El silencio que siguió fue interminable. El agente hojeó los papeles y levantó la vista, mirándonos con una expresión que confirmaba nuestros temores. Aquello era real, era grave, era una red criminal en toda regla. Sentí que el aire en mis pulmones se congelaba. De regreso a casa, la ciudad me pareció un laberinto hostil. Cada esquina, cada coche detenido, era una amenaza. Apretaba el brazo de Diego, consciente de que nos habíamos expuesto. No éramos invisibles. Nunca lo habíamos sido. Ahora estábamos en el centro del peligro. Esa noche, al cerrar la puerta tras de mí, me derrumbé en silencio. El peso de la decisión me aplastaba, pero al mismo tiempo, algo en mi interior se iluminó. Había hecho lo correcto. Ya no se trataba solo de mí, sino de salvar a Diego de un mundo que nunca debió cargar sobre sus hombros. Ese fue el punto de ruptura, el instante en que la vida discreta que había tenido hasta entonces se deshizo para siempre. La mujer reservada que era ya no existía. En su lugar estaba alguien que había elegido enfrentarse al miedo, aunque le costara todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de silencio y espera. La policía nos pidió discreción absoluta, lo cual significaba convivir con mi hermana y con Javier como si nada hubiese cambiado. Cada comida compartida, cada saludo cotidiano, era una representación dolorosa, una farsa, en la que Diego y yo éramos los únicos que conocíamos la verdad. El día del operativo, todo ocurrió con una rapidez que me dejó sin aliento. Sirenas a lo lejos, pasos apresurados, voces firmes, y de pronto, mi cuñado esposado en la puerta de su propia casa. Vi el rostro de mi hermana desmoronarse en cuestión de segundos, y mi corazón se quebró junto con el suyo. No había satisfacción en mí, solo una tristeza inmensa por lo inevitable. Esa noche, la casa quedó sumida en un silencio denso, irrespirable. Mi hermana no podía mirarme a los ojos. Sentí que me culpaba, aunque jamás pronunciara palabra. Diego, en cambio, me abrazó como nunca antes, con la fuerza de quien reconoce que ha sido salvado de un destino insoportable. Ese gesto fue el único consuelo que me permitió no derrumbarme por completo. Los días posteriores estuvieron llenos de preguntas de los vecinos, de miradas inquisitivas y rumores que corrían más rápido que el viento. Yo apenas respondía. No había manera de explicar el dolor ni la traición sin revivirlo todo. Salamanca, con sus calles familiares, se me volvió extraña, como si cada rincón recordara la fragilidad de las apariencias. Con el tiempo, la investigación reveló detalles aún más oscuros de lo que Diego y yo habíamos imaginado, pero ya no importaba. Lo esencial era que él estaba a salvo, y que el silencio que tanto nos había oprimido había sido finalmente roto. Comprendí que el precio de la verdad es alto, pero que siempre vale más que vivir encadenados al miedo. Hoy, al recordar esos meses,
Sigo sintiendo el eco de cada paso tembloroso que di, pero también reconozco que de aquel infierno surgió una versión de mí misma que desconocía, alguien capaz de enfrentar la oscuridad, aunque le temblaran las piernas, y aunque las cicatrices permanezcan, sé que lo volvería a hacer por Diego, sin dudarlo un segundo.